Buenos días. Buenos días, presidenta. Feliz viernes. Buenos días a todos, a todas. Siéntense, por favor. Voy a iniciar comentándoles que por lo que sale hoy en los medios y la declaración de ayer del presidente Trump, informarle al pueblo de México, a ustedes, que tenemos una mesa de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, en donde hemos tratado distintos temas y se acuerda todos los días. Por ejemplo, en el tema de migración, con respeto a nuestra soberanía y a los derechos humanos, hay acuerdos para la repatriación de nuestros connacionales, si es el caso de la llegada de alguna persona de otra nacionalidad. Todo el tiempo hay acuerdos y hay una mesa permanente. En el tema también de la seguridad, se mantiene permanentemente comunicación en el marco de 4 principios que son los principios fundamentales en esta materia, que es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, la colaboración y el respeto a nuestra soberanía. Entonces, siempre vamos a mantener el diálogo. Es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos. Ya hay esta mesa de diálogo y tenemos plan A, plan B, plan C para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo, que siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo como iguales, como siempre lo hemos mencionado, sin subordinación. Vamos a esperar, como siempre he dicho, con la cabeza fría, tomando las decisiones, estamos preparados y mantenemos este diálogo. El día de hoy está aquí el secretario de Economía, porque es importante recordar las implicaciones que pudiera tener poner aranceles para la economía de los Estados Unidos, principalmente, para el tratado comercial de los 3 países, para los 3 países, para nuestros pueblos, pero en particular para la economía de los Estados Unidos. Y tenemos otros 2 temas que son muy importantes. El primero es, tenemos un enlace con Martí Batres, que está en Palenque, Chiapas, porque se está inaugurando el hospital del ISSSTE de Palenque. Él está allá y vamos a tener un enlace. Y también está aquí la secretaria Raquel Buenrostro, porque como quedamos vamos a presentar ya al Congreso la ley de transparencia y los nuevos mecanismos que sustituyen al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, esto es para adelantarles, que sé que van a preguntar sobre este tema, entonces para que tengan esta información. Si quieren, hacemos el enlace. Después le pediría al secretario Marcelo Ebrard y después a la secretaria Buenrostro, y después con gusto contestamos sus preguntas. Adelante, Martí. ¿Cómo está, presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Muy buenos días. Buenos días, Martí. Buenos días, nos encontramos en la clínica hospital del ISSSTE en Palenque, Chiapas, para informarle a usted sobre este arranque de todo el funcionamiento del nuevo equipamiento en el hospital. Estamos precisamente aquí en la sala de hemodinamia, que ya está funcionando toda nacionalizada, con sus insumos, con su equipamiento, y ya tuvo, por cierto, un primer cateterismo que resultó muy exitoso. Está la sala de partos, el quirófano, el área de cuidados intensivos y todo lo que se refiere a las autoclaves, que son estos aparatos donde se esteriliza todo el material que se utiliza en las operaciones. Hay un conjunto de aparatos de lo de imagenología
está el tomógrafo, el ultrasonido, el mastógrafo, los rayos X, y también por otro lado están todas las áreas de atención externa, por ejemplo, medicina familiar, interna, pediatría, traumatología, ginecología, cardiología, psicología, odontología, otorrinolaringología, y quiero decirle que este hospital beneficia a varios municipios de Chiapas, como Palenque, también Yajalón, San Cristóbal de las Casas, Salto de Agua, Pichucalco, Reforma, Ocosingo, y a varios municipios de Tabasco que se encuentran cercanos, como Tenosique, Emiliano Zapata, Jonuta, Balancán. Aquí va a estar laborando un conjunto de elementos del personal, que son 334 trabajadores de la salud, entre médicos especialistas, médicos especialistas en diversas áreas, enfermeras, médicos familiares. Y también, por otro lado, el hospital cuenta con varios elementos como rampas de accesibilidad para personas con discapacidad o adultos mayores, el alumbrado exterior, el área de jardines, y también un conjunto de otros equipos que son necesarios, como los gases medicinales, camas, camillas, otros elementos que son indispensables para la atención general. La clínica da atención en primer nivel y en segundo nivel. Es una clínica hospital muy moderna, muy bien equipada, y va a dar apoyo en materia de salud para que los derechohabientes del ISSSTE aquí puedan pues abordar sus enfermedades y también pues mantenerse saludables. Radio en la frontera entre Chiapas y Tabasco. Aquí hay muchos municipios donde hay muchos trabajadores de bajos recursos, y eso va a ayudar a las familias de los trabajadores, a trabajadoras, trabajadores y sus familias. Esto va a ser muy importante, con un impacto muy positivo en la salud de la gente, en la salud de las familias. Nos da mucho gusto comentarles, por instrucciones de usted hemos estado aquí en la supervisión. Esta es una cuarta ocasión en que visitamos la clínica hospital para ver cada detalle del equipamiento, de los equipos y del funcionamiento interno de la clínica hospital, y obviamente seguiremos trabajando para que se siga dando toda la supervisión necesaria para el trabajo que tiene que hacer día a día esta clínica hospital del ISSSTE. Forma parte del proceso de transformación que se está dando en el ISSSTE, con el apoyo decidido que usted le está al ISSSTE para mejorar su infraestructura y apoyar al personal que atiende a la derechohabiencia. Aquí estamos a la orden, Presidenta. Martí, ¿se abre hoy el hospital? Sí, ya hay un conjunto de áreas para que hoy estén funcionando, y hemos tenido contacto aquí con la gente desde el día de ayer para que pueda acudir a las consultas, y además puede atenderse en temas más delicados. De hecho, como decía al principio, esta sala de hemodinamia en días pasados ya se utilizó, ya se realizó aquí un exitoso cateterismo, y están todas las demás salas que están dispuestas. Incluso con los nuevos aparatos de autoclaves pueden realizarse varias cirugías simultáneamente, porque se tiene la capacidad para estar esterilizando el material necesario para ello, porque hay otro quirófano, hay sala de partos, es decir, hay sala de cuidados intensivos, hay varias áreas importantes aquí en la clínica hospital para ello. Muchas gracias, Martí. Pues a todos los muy buenos días chiapanecos y también toda la región, Tabasco, Chiapas. Este hospital del ISSSTE, que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dimos continuidad y hoy está abierto al público. Es una muy buena noticia para los habitantes de Chiapas y de Tabasco. Bueno, Marcelo, adelante.
prestas un... Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días. En alguna ocasión anterior les había yo presentado cuál es el impacto que tendrían las tarifas en general en el comercio entre México y Estados Unidos, y les había yo explicado, compartido, que la principal afectación es a empresas de Estados Unidos. En aquella ocasión hablaba yo de Ford, Stellantis, General Motors. El principal exportador de México a Estados Unidos es General Motors. Ahora les quiero compartir qué es el efecto que suponemos tendría en las familias en Estados Unidos, en el consumidor final. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, si se llegara a imponer este arancel de 25%, hay que tomar en cuenta, además de lo que ya les dije, que México es el principal exportador de productos finales como autos, computadoras, televisores y refrigeradores. Tomé solamente algunos, son los principales, para no hacer una lista exhaustiva. Los consumidores estadounidenses se verían afectados, en primer lugar, porque los precios van a ser más altos, es decir, les van a subir el precio 25% de todos esos productos. Segundo, porque va a haber menor disponibilidad de productos, porque en la medida que tú le pones un impuesto de 25% a un producto, evidentemente la compra se contrae. Y finalmente, puede haber problemas en las cadenas de suministro, porque las tarifas tan altas tienen un impacto expansivo. O sea, no es solo en el corto plazo, sino que cada vez van creando un daño mayor. O sea, a veces se dan procesos de destrucción de valor en las economías. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, nosotros somos el principal proveedor de automóviles y autopartes. Entonces, aquí van a afectar a 12 millones de familias norteamericanas que de un día a otro tienen que pagar 25% más. La que sigue, por favor. En el caso de las computadoras, son 40 millones. O sea, ¿quién compra lo que nosotros fabricamos y exportamos? 40 millones de familias estadounidenses. No sé si ustedes tenían ese dato, pero pues les van a subir el 25% de sus computadoras y todos los componentes. El impacto en valor son un poquito más de 7,000 millones de dólares para estas 40 millones de familias que tendrán que pagarlo allá en Estados Unidos. La que sigue, por favor. Somos el segundo exportador mundial de pantallas y, por supuesto, el principal para los Estados Unidos. Somos el número 1. Todo lo que son televisoras, todo lo que son pantallas para computación, laptops, etc. Esto afectaría a 32 millones de familias aproximadamente en Estados Unidos, que tendrían que pagar más de 2,000 millones de dólares por el 25%. La que sigue, por favor. Refrigeradores. 1 de cada 3 refrigeradores que hoy se venden en Estados Unidos se hace en México. Entonces aquí, cuando menos 5 millones de familias estadounidenses estarían afectadas por esta medida, les van a subir 25% el precio de sus refrigeradores. Esto representa un desembolso adicional para esas familias de casi 1,000 millones de dólares, de un día para el otro. La que sigue, por favor. Entonces, si esta tarifa se impusiera, sus consumidores van a enfrentar precios más altos, y esto sí para todos. Supermercados, todo lo que es frutas, verduras, carne y cerveza. Si vas a un supermercado en Estados Unidos, cualquiera que sea la cadena, es donde vas a notar el impacto del 25%. Autos y camionetas en todos los concesionarios y refacciones de las principales empresas de la industria automotriz. Productos electrónicos y electrodomésticos, en equipo médico, que también se hace aquí. Y este impacto se va a hacer mayor en estados fronterizos y ciudades con alto consumo de productos mexicanos, como cuáles, ciudades y estados: California, Texas, Florida y Arizona. Entonces, esto es lo que estimamos el impacto de un día al otro, para que tengamos una percepción de por qué es un error estratégico una tarifa de 25%. Conviene tenerlo claro. El principal impacto
millones de familias en Estados Unidos tendrán que pagar 25% más. Eso sería, señor presidente. Gracias, Marcelo. Raquel. Con permiso, presidenta. Bueno, como lo comentó la presidenta, nuestra tarea ahorita es explicarles cómo vamos a hacer y vamos a asumir las responsabilidades del INAI. La siguiente, por favor. El INAI tiene básicamente dos tareas principales, que es el garantizar el derecho al acceso a la información y garantizar el derecho universal de los ciudadanos de la protección de datos personales. Estos dos derechos se mueven de manera contraria. Mientras acceso a la información se trata de la máxima publicidad de la información pública, protección de datos es proteger al ciudadano de sus datos personales, como son biomédicos, como son su INE, como son sus datos bancarios, etc. Estos dos derechos incluso están regulados por leyes distintas. Y en otros países los estándares internacionales es que lo tengan organismos diferentes. Entonces la propuesta que nosotros estamos haciendo al capturar el INAI es que la parte de acceso a la información, que es el derecho público a conocer todas las estadísticas y el comportamiento del Estado, de los gobiernos, vaya a un órgano desconcentrado que le vamos a llamar Transparencia para el Pueblo. El caso de protección de datos, desde hace mucho tiempo, desde que apareció aquel IFAI, cuando todavía ni siquiera era el INAI, venía un transitorio en la Constitución que decía la parte de datos personales, sobre todo los que son particulares, van a corresponder al Ejecutivo. Dice, en tanto el Ejecutivo decida qué dependencia lo haga, lo hará el IFAI. La Constitución, la última reforma, también le da esa facultad de llevar la protección de datos directamente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y entonces esa va a quedar dentro de la Secretaría. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los cambios que tuvo la Constitución, primero para saber qué vamos a modificar en la ley? Lo más importante que se mantiene, que es el derecho al acceso a la información pública, en el caso de acceso a la información. La publicación obligada de información, que esa también se mantiene, y los medios de defensa en caso de que la información solicitada no sea proporcionada para que pueda ejercer su derecho ciudadano. ¿Y qué es lo que cambia? Lo que cambia básicamente son las autoridades encargadas de garantizar que se tenga ese acceso a esa información. Por ejemplo, a nivel federal, hasta antes de la reforma solo era el INAI. Después de la reforma van a aparecer 18 autoridades, que corresponde al Ejecutivo Federal, al Legislativo, al Judicial, a los sindicatos y a todos los autónomos. En el caso local o entidades, en el caso a nivel estatal y municipal, antes también se tenían nada más 32 organismos homólogos al INAI, o sea, autónomos. Ya también ahora van a tener también por Ejecutivo, por Legislativo, por Judicial y también por sus autónomos. Eso es lo que cambia. La siguiente, nosotros estamos convencidos y plenamente de que se tiene que garantizar y mantener el derecho a la información, por lo tanto no se restringe ni se limita nada de lo que ya ha sido público en información. Se mantienen todas las obligaciones que existen hasta ahorita y además se amplía la obligación de mantener informado a la ciudadanía para seguir informando al pueblo. En el caso de datos personales, también se garantiza la protección de los datos personales, no solo los que tenemos los entes públicos, que somos sujetos obligados, sino también los que tienen las empresas, decíamos, como los bancos, etcétera, ¿no? Se mantiene la verificación del cumplimiento de las obligaciones y los medios de defensa de los ciudadanos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia, al igual que en el caso de acceso a la información, en lugar de tener un organismo garante, a nivel federal ahora vamos a tener 16, por los poderes legislativo, judicial, los autónomos, partidos políticos, y a nivel local lo mismo. En el caso de datos personales en posesión de particulares, se mantiene lo que siempre se ha mantenido, que es la regulación, y se mantiene a nivel de federal, y lo hace la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La siguiente, por favor. Entonces, en el esquema actual, digamos, estaban permitidos hasta 7 comisionados, y obviamente al volverse un órgano menos dispendioso, pues nada más vamos a tener un titular
y entonces de 7 pasamos a 1. Hay homólogos en el INAI a nivel de que son los que revisaban los municipios. Ahora, en la propuesta de ley nosotros proponemos que sean las autoridades del Ejecutivo local los que ayuden a los municipios. Esto es conociendo y sabiendo que los municipios no tienen la infraestructura suficiente ni los recursos, también se han apoyado y arropados, no solo por el Estado, sino también a nivel federal. Y ahorita vamos a decir cómo, que es el siguiente paso, la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia es donde contiene toda esta información de todos los datos que ya se han estado construyendo durante varios años de acceso público. Esta plataforma no estaba regulada en ley. Para garantizar su prevalencia y que se mantenga y se preserve y que se cuiden todos los datos históricos y para garantizar que se va a mantener al menos la misma información, si no es que más, la plataforma va a estar regulada ahora en la ley. O sea, nosotros proponemos que la plataforma se regule en ley y eso se le da la garantía y la permanencia de la ley. En los medios ha habido aparentemente una preocupación de que si se va a violar o no la información que hay en la plataforma. Nosotros ya estamos en pláticas con los comisionados del INAI y lo que acordamos es que en el caso de la plataforma, cuando nos la entreguen, le vamos a poner un validador criptográfico. ¿Y qué es eso? Es como la huella digital de la base de datos. Es decir, si en algún momento alguien pudiera pensar que se violó la información, se puede hacer una auditoría forense tecnológica para ver si estaba o no estaba desde origen. Entonces, con eso garantizamos que no se pierda nada de la información, que toda la información se mantenga y además que la plataforma continúe porque va a venir en ley. La siguiente, por favor. En el esquema actual, decíamos, el particular puede impugnar las resoluciones del INAI, es decir, si alguien no le da acceso a la información, va al INAI y le dice, oye, yo necesito que esta persona cumpla con su obligación de proporcionar información. En el nuevo esquema, como ya no está el INAI, la parte local se va a resolver a nivel local, la parte federal a nivel federal, y en el caso de los recursos federales, en una armonía con el artículo 134 constitucional, toda la información que esté relacionada con recursos federales puede ser atraída o atendida a nivel federal por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Anteriormente, también cuando se iban a la última instancia, digamos, el juicio de amparo se resolvía por jueces administrativos. La nueva ley propone que los juicios de amparo se resuelvan con jueces especializados. ¿Esto qué quiere decir? Muchos de los juicios o de los amparos que se llevaban a cabo cuando se iban a la última instancia con el Poder Judicial, el juez resolvía, pero en términos de procedimiento y no resolvía el fondo. ¿Esto qué quiere decir? Se pedían a lo mejor una información, supongamos que el ciudadano tenía derecho a esa información, en lugar del juez de resolver sobre si tenía derecho o no la información, resolvía sobre si el procedimiento se había hecho bien o mal y reponían el procedimiento en lugar de obligar a entregar la información. Entonces eso es lo que cambia y nos vamos a la materia que es a que resuelva de fondo. Viendo las estadísticas que tiene actualmente el INAI en sus cargas de trabajo, nosotros identificamos que el 80% actual del trabajo que tiene el INAI va a recaer en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y todo esto lo podemos atender con el 35% nada más de la estructura que actualmente tiene el INAI. Es decir, vamos a tener un ahorro del 65% en la organización. La siguiente. Otro tema importante que no estaba regulado en ley era la coordinación, en lo que le llaman el Sistema Nacional de Transparencia. Es como todos estos entes nos organizamos y nos coordinamos, porque el derecho al acceso a la información es universal y todos tenemos que tener todos los mismos criterios. Y también sabemos que no estamos, digamos, creciendo a la misma velocidad todos los municipios, todos los estados y la federación. Entonces, con el ánimo de que también permee toda la política de manera generalizada a los municipios, a los estados y a nivel de gobierno federal, y que resulte menos costoso también para municipios y para estados y que se pueda garantizar la información, pues lo que nosotros estamos proponiendo es que en la ley también se incorpore cómo puede funcionar el Sistema Nacional de Transparencia para obligar a una coordinación y obligar a una coadyuvancia de la federación también hacia estados y municipios,
Y actualmente, que está regulado en lineamientos internos del INAI, el Sistema Nacional tiene 36 integrantes y se está proponiendo mantener la coordinación. Como es un poco más amplio, van a ser ahora 40, pero además vamos a agregar los sistemas, porque también en las entidades federativas, pues en lugar de haber uno va a haber más. Entonces vamos a tener subsistemas por entidad federativa, donde cada subsistema va a estar presidido por el Ejecutivo local. Este Sistema Nacional de Transparencia lo que hará es establecer la política general en la materia para que sea acorde a todos los niveles y poderes de gobierno, y se va a coordinar con todas las autoridades que son las responsables de garantizar el acceso a la información. La siguiente, por favor. ¿Esto en qué se traduce? ¿En qué cambios legales se traduce? Bueno, como antes había una ley general para el INAI y una ley federal para el Ejecutivo, para la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, esas dos ya no son necesarias, nada más se requiere una, y entonces se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y prevalece como una nueva ley por los cambios constitucionales, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que son la información que tenemos nosotros como entidades públicas, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, llámese bancos, y la Ley Orgánica de la Administración Pública. Esos son los cambios que nosotros estamos proponiendo para poder asumir los cambios de la reciente reforma constitucional. Les cuento, señora presidenta. Muy bien. Como ven, se amplía la transparencia, se protegen los datos personales y muy buen trabajo, presidenta. con mucho menos Exquisitamente chingones lo que van a hacer del presupuesto que tenía para evitar saqueos, se está enviando robos. el día de hoy estas leyes para su consideración en el Senado de la República y después en la Cámara de Diputados. Esa es parte de la reforma constitucional de la desaparición del INAI como tal en la Constitución. Bravo, bravo, bravo. Fortaleciendo la Buenísimo que desaparezcan y la esos seguridad órganos de los datos corruptos. personales. No queremos Bueno, ahora esos sí, órganos en las México. preguntas, si les Mendigos, corruptos.